Bueno, jóvenes, entonces nuevamente doy la bienvenida a cada uno de ustedes y siempre felicitar por el esfuerzo que cada uno de ustedes está haciendo. En esta oportunidad entonces me toca hacer la explicación de el gradiente de una función, en este caso el gradiente del módulo del vector de posición. Muchas veces nosotros al módulo del vector de posición lo vemos de esta manera, mayormente lo van a encontrar de esta forma seguramente. En esa forma, ¿no? Módulo del vector de posición. Bueno, entonces nosotros sabemos que el gradiente de una función está definido de esta manera, es las derivadas parciales de cada componente, es un vector en este caso, y hacer las derivadas parciales en este caso de cada uno de los componentes va a salir de la siguiente manera, ¿no? En la primera parte, respecto de x, tendremos lo siguiente, ¿no? Como esta es una raíz, entonces básicamente el caso de la raíz para nosotros será un medio en este sentido, ¿no? Un medio, la raíz, y eso vamos a compartir de forma análoga en este caso. Por la derivada interna, ¿no? Respecto de x, y en la derivada interna respecto de x todo esto es 0, me quedaría 2x, ¿no? Y eso sería en la primera componente. Y como tú puedes ver ahí, en la primera componente esto se va a eliminar. De forma análoga para cada una de las componentes, en este caso quedará simplemente y en este caso quedará el módulo, ¿no? X cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, y eso es en la segunda componente, y así finalmente para la tercera componente. ¿Qué es lo que podemos apreciar entonces? ¿Qué es lo que podemos apreciar? Si nosotros llegamos a factorizar en este caso este que es el módulo bajo la operación, vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Vamos a encontrar lo siguiente. Tendríamos de esta manera en este caso. Aquí será x al cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, ¿no? Y acá, ¿qué vamos a encontrar? Acá vamos a encontrar las componentes del vector de posición, que en este caso sería x, el segundo sería y z, ¿no? Son las componentes de nuestro vector de posición. Bueno, ¿qué es lo que estamos concluyendo en este caso? Lo que estaríamos concluyendo, por tanto, es que el gradiente del módulo del vector de posición es igual a, esto es el módulo del vector de posición, por tanto eso es 1 sobre r. Esto es el vector de posición, por lo tanto eso es básicamente habíamos encontrado esta primera relación. Esa primera relación que estoy anotando ahí es el gradiente del módulo del vector posición. En este caso es 1 sobre el módulo del vector posición por el vector de posición, ¿no? Continuamos entonces. En esta segunda parte, en el ejercicio inciso B, a nosotros se nos pide hallar el gradiente de 1 sobre r. Me voy a permitir hacer uso de la regla de la cadena en vista de que 1 sobre r básicamente es una función escalar, ¿está bien? Debido a que esta es una función escalar, esta nosotros la podemos ver de esta manera, ¿no? Gradiente de, en realidad la podemos ver así, 1 sobre r es r a la menos 1, ¿está bien? Entonces, ¿cómo es r a la menos 1? El gradiente actúa básicamente como una derivada normal, ¿no? Y en derivadas, en este caso, nosotros podemos aplicar la regla de la cadena, y generalmente lo vamos a hacer así. Bueno, en este caso, si usted me dirá, va a ser de esta misma manera, ¿no? Aplicamos regla de la potencia, baja el escalar menos 1, se resta una unidad, entonces en este caso será menos 2, y se multiplica la derivada de la función interna, en este caso va a ser gradiente de la función interna. Así.
Eso por si acaso se está aplicando regla de la cadena, ¿está bien? Y en ese sentido, básicamente va a ser de esta forma. El gradiente, ya habíamos visto hace un rato, el gradiente del vector de posición es 1 sobre r, en otras palabras es esto, así. Y en este caso, el gradiente de esto va a quedar de esta forma, ¿no? Acá ya podemos hacer operaciones, y en este caso lo que nos va a quedar vendría a ser de esta forma, ¿no? Menos 1 menos 1, menos 3, ¿no? Así quedaría, ¿no? Y si lo quisiéramos ver de mejor manera, va a ser de esta forma, ¿no? Sobre, este vendría a ser por si acaso el gradiente de 1 sobre, es importante conocer en este caso el gradiente de 1 sobre r, ya que esto lo vamos a aplicar también en otros ejemplos, ¿no? En este caso sería menos r sobre, este es el vector posición, sobre el módulo de este vector posición, exponente 3, ¿no? R al cubo en este caso. Bueno, vamos a ver el siguiente. Continuamos entonces con el ejemplo número 3. En este caso el ejemplo número 3 va a ser el gradiente de una potencia. En este caso, esta potencia R, el módulo del vector de posición exponente n. ¿Está bien? Es como las reglas de la potencia para derivadas. Bueno, en este caso el gradiente, aplicando de igual manera la regla anteriormente señalada, este gradiente para nosotros va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente y aplicamos la regla de la cadena igual nuevamente en este sentido. Baja el exponente n, se resta una unidad y se multiplica el gradiente del vector de posición, el módulo. Bueno, entonces en este caso va a ser muy rápido porque en este sentido tenemos lo siguiente. Ya sabemos a qué es igual esto. Esto es igual a eso. Y normalmente ustedes van a ver que el gradiente como fórmula, en este caso de este operador escalar, en este caso de esta función escalar, r a la n es igual a n por r, n menos 1, acá hay 1, entonces sería n menos 2 por. Entonces normalmente usted va a ver en fórmulas también esta relación, ¿no? Y así con esta podemos calcular cualquier otro tipo de potencia, sea r al cubo, es n por r a la n menos 2. N menos 2 tiene que tomar en cuenta ahí, n menos 2 por el vector de posición. Bueno, nuevamente continuamos con un segundo ejemplo. En este caso vamos a utilizar de forma muy general el gradiente de un producto, ¿está bien? Entonces, al igual que ya habíamos desarrollado las propiedades para la fórmula del gradiente, el gradiente funciona muy bien comparado con la derivada. Básicamente es la derivada en este caso y las reglas funcionan muy bien. Acá, por ejemplo, vamos a aplicar la derivada de un producto, en otras palabras, el gradiente de un producto. Por lo tanto, ese será el gradiente del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el gradiente del segundo. En ese sentido lo podemos ver también nosotros. Bueno, desarrollamos en este caso esto, ¿no? Algo que tenemos que notar y que tiene que quedar muy claro es que la función f, en este caso, observación si quieres, esta función f, en este caso, depende de quién, de r, como podemos ver. Aquí f depende de la función r, pero r a su vez, ¿de quiénes depende? Depende de x, depende de y depende de z. Entonces, ahí nosotros vamos a aplicar regla de la cadena también, ¿no? Eso tiene que quedar muy claro acá. ¿Está bien? Bueno, veamos entonces cómo sería en este caso el gradiente para este caso de esta función. El gradiente de esta función vendrá a ser igual al gradiente de la función f
en este caso FR, por el otro sin derivar, más primero dejamos de lado por el gradiente del segundo, así, de esa manera. Entonces, como usted puede ver, entonces yo voy a requerir el gradiente de la función, y el gradiente de la función en este caso lo vamos a calcular por este ladito, ¿está bien? Este que está acá en realidad se trabaja con composición, entonces como es regla compuesta, básicamente va a venir de esta manera, ¿no? Gradiente de f de r, como usted sabe, esto es la derivada parcial de f respecto, en este caso, ¿cómo va a ser? Respecto de x va a ser, ¿no? Respecto de x también va a ser respecto de y y respecto de z, pero en el siguiente sentido, ¿no? Respecto de x, respecto de y, j y respecto de z. En ese sentido va a ser. ¿Está bien? Pero pasa todo esto, no se olvide, pasa todo eso. Y para hacer la derivada de f respecto de x tiene que pasar por r. Entonces, en la primera parte, ahí como esta es una función básicamente que depende de una variable, esa derivada va a ser de la siguiente manera, ¿no? Por regla de la cadena simplemente va a ser derivada de f respecto de r por, esta sí, ¿no? Por la derivada parcial de r respecto de x, ¿no? Esa es la primera componente. En la segunda componente, de la misma manera, derivada de f respecto de r por derivada parcial de r respecto de y. Eso es en j. De esa manera. Finalmente, acá, ¿no? Derivada de f respecto de r por, aquí es derivada parcial, no se olviden, derivada parcial. Entonces, ahí nosotros tenemos esta derivada que es común, ¿no? Esa derivada la podemos factorizar, derivada de f respecto de r. Esa derivada, por si acaso, es derivada nada más, ¿no? Es la derivada usual, derivada. Y esto, básicamente para nosotros, derivada de respecto de x, derivada de respecto de y, derivada de eso, es para nosotros lo que nosotros conocemos como el gradiente de r nada más. Entonces, lo podemos dejar ahí así, como gradiente de r, ¿no? Una vez factorizado, nos queda el gradiente de r. Bueno, esto lo vamos a reemplazar acá, ¿está bien? Para simplificar algunos detalles, por lo tanto, esto, como ves, es la derivada. Y la derivada, como es la derivada de una variable, la puedes anotar de esta manera, ¿no? Derivada, anotaremos primeramente aquí, ¿ya? Derivada de f respecto de r por gradiente de r más f r por gradiente de r. Sí. Entonces, como ves, ahí hay cosas que podemos factorizar y en este caso sería así, ¿no? Más f por el gradiente. ¿Está bien? Entonces, de esa manera usted puede ver, por ejemplo, ahí que el gradiente ya habíamos visto nosotros que es igual. Y esta derivada obviamente la puedes anotar también así, ¿no? F de la derivada de la función respecto de más la función. El gradiente ya habíamos visto que es igual a esto, ¿no? Como ves, el resultado de hallar el gradiente de esta función escalar es un vector, obviamente, ¿no? Nuevamente recalcamos que esta regla que estamos utilizando acá es la relación compuesta de esta, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso, jóvenes. Bueno, algo que debemos dejar en claro acá es algo que se nos ha ido. Este R, ¿no? No se olvide ese R, por favor. Acá aumenta ese R. Entonces va multiplicado hasta el final, multiplicado este R, multiplicado este R acá, y acá también, ¿no? Multiplicado por ese R, en forma ordenada, así que no lo podemos colocar así, ¿no? R por y así.
Entonces ahí estaría claro en ese caso ese ejercicio, ¿no? Para este segundo inciso, ya entramos al campo de la divergencia. En el campo de la divergencia tenemos que recordar ciertas propiedades, ¿no? Vamos a recordar eso acá. Propiedades de la divergencia. Una primera propiedad, ¿no? Propiedad de la divergencia, ¿está bien? De la divergencia. Inicialmente la divergencia está dada para funciones vectoriales, no se olvide eso, y es la suma parcial de las derivadas parciales de x, de y y de z, de cada una de las componentes. Una propiedad que habíamos visto en este caso es esta, ¿no? La que voy a utilizar ahora, divergencia, en este caso de una, en este caso así, de una función escalar por una vectorial, en este caso de esta manera. Divergencia de una función escalar por una vectorial. Vamos a aplicar regla del producto y la regla del producto va a decir lo siguiente, ¿no? La divergencia del primo no se puede hacer la divergencia, por lo tanto, lo único que se puede hacer en funciones escalares es el gradiente. Producto escalar, el segundo sin derivar, en ese sentido, ¿ya? Para que me entiendan la fórmula. El primero sin derivar por la divergencia del segundo. ¿Sí? En ese sentido se hace, en este caso, la divergencia de un producto, en este caso, ¿está bien? Y a veces, en este sentido, también se calcula esto, ¿no? Esta es una propiedad y otra propiedad. No se olvide que la divergencia también se puede calcular la divergencia del gradiente de una función escalar. La divergencia del gradiente en este caso, ¿no? Y nosotros recordamos que la divergencia del gradiente justamente produce lo que es el operador laplaciano. Ese operador laplaciano, porque justamente la divergencia del gradiente es hacer dos veces, ¿no? Así vendría a ser en este caso, ¿no? Y esta divergencia en este caso, o este operador básicamente es las segundas derivadas parciales, ¿no? Y al ser las segundas derivadas parciales quiere referirse en este caso a la... No se olvide que la divergencia es un número, en este caso simplemente va a ser las derivadas segundas respecto de x dos veces, por ejemplo, la derivada segunda de la función respecto de y dos veces también, y finalmente la derivada de la función escalar respecto de z dos veces también, de esa misma manera, ¿no? Bueno, esas son las algunas observaciones que podemos distinguir, ¿no? En este caso podemos seguir haciendo eso. En este caso podríamos utilizar esto, ¿no? Que es la divergencia del gradiente. Podríamos aplicar esto en este caso, ¿no? Y trabajar con las segundas derivadas parciales. En mi caso yo voy a utilizar este porque este ya lo hemos encontrado hace un instante, ¿no? En la solución nosotros tenemos esto, ¿no? En la solución vamos a tener divergencia del gradiente, pero el gradiente ya lo hemos tenido, ya lo hemos hecho hace un instante. El gradiente, ¿no? Si alguien podía dictar en este caso el gradiente, ya lo habíamos encontrado, ¿no? Y el gradiente de esa función básicamente lo habíamos denotado de la siguiente manera, ¿no? Habíamos hecho un producto en realidad, ¿no? Ahí habíamos colocado r por la derivada de este, ¿no? Ahí hay un producto más la función, en este caso, por r. De esa manera, ¿no? Por r, en este caso, por el gradiente, era r sobre n en este caso, ¿no? R sobre n, de esa manera. Bueno, como ya habíamos encontrado en este caso
el gradiente anteriormente, tendríamos así. Desarrollado vendría a ser de la siguiente manera, ¿no? Para ya multiplicarlo y aplicarlo por separado en este caso. Si esto lo multiplicamos sería de esta forma, ¿no? R con R se cancelaría y solo me quedaría de esta forma, ¿no? La función escalar multiplicada por el vector de posición en este caso. Acá me quedaría de la siguiente manera. Igual la función escalar, que sería esta, multiplicada por el vector de posición. De esa manera entonces yo puedo aplicar la divergencia a cada uno de estos, en vista de que la divergencia también es aditivo. Quiere decir que la divergencia de una suma es suma de divergencias, por lo tanto puedo hacer esto, ¿no? Así. El primero más la divergencia del segundo. La divergencia del segundo. Sí. Entonces, como usted puede ver, ahí ya tengo dos divergencias que debo calcular. Y fíjense acá, hay un escalar con un vector, un escalar con un vector, y justamente esta regla es la que quiero aplicar entonces, ¿no? Esa regla. Entonces, lo primero que voy a hacer es esto, ¿no? Lo primero que voy a hacer es esto. Esto es lo primero que voy a hacer. Por separado voy a trabajar. Y después lo segundo que voy a hacer también va a ser esto. De acuerdo a las reglas que tengo acá, voy a aplicarlo de esa forma. Entonces, la divergencia de un producto, como habíamos visto, en la primera parte solamente voy a reemplazar ahí para hacer la parte. Entonces, si quiere lo puedo llamar 1, ¿listo? 2. Para 1, ahí lo vamos a colocar para 1. ¿Qué tenemos entonces? Este va a ser igual a gradiente del primero, ¿está bien? Gradiente de la primera función. Gradiente de la primera función. Producto escalar, en este caso, el segundo, ¿no? ¿Está bien? Más el primero sin derivar por la divergencia del segundo. Así vendría a ser la regla en este caso según la propiedad. Bueno, esto se parece bastante a lo que hicimos hace un instante, que era el gradiente de una función escalar, en este caso por regla compuesta, ¿no? El gradiente en este caso, si tú te fijas muy bien, va a salir así. En vez de primera derivada, ahora ya va a ser segunda derivada, ¿no? Por el gradiente de la función interna. Ahí estoy aplicando composición, como les digo. O sea, aquí va a ser así, gradiente de la función interna. Producto escalar, no se olvide, este que está quedando acá. Más, ahí tengo esto. Si ustedes ven la divergencia del vector de posición, como es derivada en x, derivada en y, derivada en z, en cada uno queda 1 más 1 más 1. Esta divergencia justamente es 3 por si acaso. ¿Está bien? Es 3. Como es x y es z, ¿no? Como es derivada en x, 1, derivada en y, 1, derivada en z, 1, y la suma de los 3 es 3. Seguimos haciendo acá, seguimos haciendo un poquito largo se hace esto, pero bueno, así es, ¿no? El gradiente, ya sabes, o sea, que es igual. Gradiente es igual a esto. Gradiente del módulo del vector posición es este, por, aquí ya quedaría así, ¿no? Es 3 por f' de r. En ese sentido, ahora yo la pregunta que te lanzo sería, ¿cómo hago el producto escalar? Tenemos que notar que el producto escalar del vector por el vector, aquí crees que va a salir igual el producto escalar del vector con el vector. Justamente va a ser x al cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Y eso, para que no lo olvides, es por si acaso r al cuadrado, es módulo del vector al cuadrado. Entonces, r por r es por si acaso r al cuadrado. Y eso lo voy a utilizar allá, ¿no? Eso lo voy a utilizar acá. ¿Cómo ya va a ser esto entonces acá?
Eso va a ser de esta forma, ¿no? Así. Este por este es r al cuadrado, por lo tanto va a ser módulo del vector posición al cuadrado sobre r más 3 veces f' de r. ¿Está bien? Entonces así se ha simplificado un poquito, y al hacer esa simplificación, miren lo que va a quedar en este caso. Aquí solamente va a quedar r, entonces puedo colocar r al inicio para que tenga un orden. Ahí sería así. Y aquí sería 3 veces f' de r. Esta es la segunda y esta es la primera derivada. Eso lo vamos a traer acá. Pues eso lo vamos a traer acá, ¿no? La divergencia de todo eso es esto, ¿no? Aquí me quedo r por f segunda, en este caso, r más 3 veces la primera derivada de r. Eso es en la primera parte. Y todavía me falta este, ¿no? Todavía me falta este. Y para eso voy a borrar esta parte y nuevamente vamos a calcular eso. Y eso lo estamos haciendo con mucha calmita en este caso para que ustedes puedan entender. Esto es para la parte 2, para esta parte, ¿no? Para la parte número 2. Entonces, aquí, fíjate, va a quedar así, va a ser igual que la anterior, gradiente de ¿quién? Gradiente de f de r sobre r. Entonces, producto escalar ¿no? Más el primero sin derivar, que sería simplemente así, f de r sobre r por, igual nuevamente, la divergencia del segundo. De esa misma manera. Entonces, como usted puede ver, lo único que vamos a hacer ahora es aplicar regla del cociente ahí, ¿está bien? Listo, ¿no? Entonces, como estaba indicando en esta parte, aquí vamos a utilizar una regla que es la regla del cociente, y en ese sentido lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Acá básicamente ya sabes, como hace un instante, esto es 3, igual, entonces simplemente nos va a quedar aislado, ¿no? Eso va a quedar aislado. Bueno, acá vamos a trabajar el gradiente de esto, y como es una regla de la derivada, básicamente va a ser de la siguiente forma. En este caso va a ser r al cuadrado, ¿está bien? R al cuadrado. Es la derivada del primero. La derivada del primero ya sabes cómo es. El gradiente de f de r ya sabemos cómo es. Hace un instante lo hemos calculado. Era de esta forma, ¿no? Por el gradiente, en este caso, del módulo del vector de posición, ¿no? Por el segundo sin derivar, que sería este, ¿no? Menos el primero sin derivar, sería f de r, sin derivar, por el derivado de r, pero eso es gradiente de r, ¿no? Gradiente. Y todo esto, no se olvide, está multiplicado por r. Esto lo estamos dejando de lado, ahí es 3 veces fr sobre r, ¿no? Ahí, 3 veces fr sobre r. Bueno, como usted puede ver ahí, básicamente lo que vamos a aplicar ahora es el módulo del vector de posición, y al aplicar módulo, esto por ejemplo puedo factorizar en ambos, y al factorizar eso, ¿qué me va a salir? ¿Ya? Lo voy a quedar aquí, eso, así, con r, ahí, acá menos f de r, lo estoy sacando todo eso. El común lo sacaremos en este caso, ahí, a ver, ahí no, por el momento lo voy a dejar. Y lo que estoy sacando es gradiente de r. Gradiente de r por r. Con este, ¿no? Y seguiríamos sacando este f de r. R. Bueno, en esta parte, lo que ves, esto voy a desarrollar simplemente, y haciendo el desarrollo de esto, esto tú sabes a qué es igual. Ya habíamos determinado que el gradiente de r, por si acaso, es r sobre r, ¿no? Y aquí hay un r por r. Hace rato habíamos dicho r por r, ¿a qué es igual, no? ¿A qué es igual r por r? Habíamos indicado.
Entonces en este caso nos va a salir de esta forma, ¿no? Tenemos esto por R menos f de R. Aquí tenemos R cuadrado. Y aquí vamos a tener eso, ¿no? R por R es R cuadrado justamente. Ya habíamos dicho que es módulo al cuadrado sobre R. Y en este caso ya se lo puede cancelar esto, ¿no? Ya se lo puede cancelar. Y al desarrollar eso, seguramente este con este también se va a cancelar. Y encontraríamos esto, ¿no? F de R, acá me quedaría menos F de R sobre R, ¿está bien? Más 3 veces F de R sobre R, ¿está bien? Acá, por ejemplo, podemos hacer todavía algunas operaciones y esas operaciones vendría a ser simplemente sumar, ¿no? Y eso lo voy a llevar allá, ¿no? Lo voy a llevar allá. Básicamente acá me va a quedar de esta forma, ¿está bien? De esta forma. F de R, entonces más F' de R, ¿está bien ahí? F' de R. Este con este, como tú puedes ver ahí, 3 menos 1 es 2. Me quedaría más 2 veces F de R sobre R. Finalmente, entonces lo único que ya va a quedar es sumar estos. Y para sumar el resultado final, los comunes nada más, ¿no? Acá, por ejemplo, en orden de derivada, simplemente sería ahí segunda derivada de esta función. Este más este sería 4, entonces sería ahí 4, primera derivada de esa función. Y este que ha quedado sueltito nada más, ahí sería 2 f de r, todo eso sobre R. Bueno, básicamente en ese sentido está quedando el resultado final, ¿no? Segunda derivada, primera derivada y la función sin derivar sobre R. Eso lo hemos trabajado haciéndolo paso a paso. Primera divergencia, segunda divergencia. No se olvide que hacerlo siempre un ejercicio en uno solo es siempre complicado, obviamente alargan las operaciones. Hágalo siempre aparte de esta manera, ¿no? Por separado, y solo así de esa manera les va a salir los resultados agradables, ¿no?